¿Cuánto tiempo piensas seguir gorroneando a papá? En cuanto oí estas palabras, Raúl, mi hijastro de 19 años, tiró mi libro hacia el jardín, donde llovía a cántaros. Su acción fue repentina y me quedé sin palabras. Lo compraste con el dinero que te dio papá, ¿verdad? Las mujeres, por alguna razón, parecen pensar que es natural permitirse lujos con el dinero de otras personas, así que acabo de ayudarte a reducir un poco tus lujos. El libro que tiraron era un documento importantísimo para mi trabajo, un artículo difícil de conseguir que había encargado especialmente al extranjero. No era algo que pudiera sustituirse fácilmente. Sin él, tendría graves problemas. Vaya a recogerlo ahora mismo, por favor. Sin embargo, por mucho que se lo pedí, no me escuchó y siguió repitiendo comentarios misóginos con una carcajada. ¿No puedes hablar con lógica por una vez? Las mujeres son realmente problemáticas cuando se ponen sentimentales. Si no quieres estar aquí, eres libre de irte cuando quieras. Por dentro, estaba hirviendo de rabia. Sin embargo, al mismo tiempo, me di cuenta de que cualquier cosa que le dijera a Raúl en ese momento sería inútil. Él creía tener razón y no estaba dispuesto a escuchar otras opiniones. Lo único que podía hacer era dejárselo claro. Está bien, me voy. Al oír esto, soltó una sonora carcajada como si hubiera ocurrido algo divertido. ¿De verdad? ¿Es esa tu decisión final? ¿Cómo piensa ganarse la vida una ama de casa? Pero bueno, si esa es tu decisión, adelante, hazlo lo mejor que puedas. En nuestra casa, Raúl, que no se había esforzado por profundizar en su autocomprensión, evaluaba a los demás basándose en simples atributos y había perdido por completo la capacidad de empatizar o mostrar compasión. Me llamo Ariana. Tengo 38 años. Me gano la vida escribiendo novelas y mantengo a mi familia principalmente con los derechos de autor de mis escritos y los beneficios de las inversiones en bolsa. Decidí darle una lección a mi arrogante hijastro, Raúl, que tiene esa actitud tan prepotente. Aunque trabajo principalmente desde casa, mis tareas diarias son abrumadoras, así que la mayor parte de las labores domésticas se las dejo a mi marido, Emilio. Él mantiene a nuestra familia como amo de casa a tiempo completo, y yo le estoy muy agradecida por su apoyo. Emilio y yo nos volvimos a casar hace 3 años, cada uno con un hijo de nuestros matrimonios anteriores. Mi hijo, llamado Fabián, es un niño vivaracho que cursa tercero de primaria. Por otro lado, el hijo de Emilio, Raúl, acaba de graduarse en el instituto este año. Por desgracia, suspendió los exámenes del colegio y debe quedarse en el mismo curso. Solía ser una persona honesta y directa, pero su honradez le hizo susceptible a las malas influencias. Desde que empezó a suspender los exámenes, ha pasado más tiempo encerrado en su habitación, acercándose a las cuentas de las redes sociales que atacan a las mujeres. Se dejó influenciar fácilmente y empezó a adoptar comportamientos misóginos delante de su familia. Este comportamiento se intensificó día a día. Una noche, después de cenar, nuestra familia estaba planeando alegremente las próximas vacaciones en familia. En ese momento, mientras mi marido, Emilio, sonreía amablemente y decía, «Yo tomaré el postre», levantándose de su asiento, fue cuando Raúl, de repente, arrojó con fuerza la cuchara de la cena sobre su plato. «Parece que las amas de casa lo tienen fácil, ¿verdad?». Me miró con expresión burlona, como ridiculizándome, y continuó hablando. «Poder irte de vacaciones con el dinero de tu marido, qué vida más lujosa. Ojalá fuera mujer. Las mujeres se liberan de las presiones de los estudios y de la dureza de la sociedad y pueden llevar una vida fácil, limitándose a ir a balnearios y a hacerse la manicura». Me resistí a sus palabras y le dije claramente, «Si crees que ser ama de casa es fácil, es un gran malentendido. Siempre tienes que pensar en lo mejor para tu familia y a veces tienes que actuar sin escatimar esfuerzos. Es un trabajo duro en sí mismo». Raúl se rió de mis palabras como si se estuviera burlando de ellas. «Vaya, ¿es así? Ser ama de casa a tiempo completo es duro. Estás diciendo lo mismo que esa gente que dice que los ingresos anuales de un ama de casa a tiempo completo son $100,000. Le hablé con calma. No se puede simplemente comparar el trabajo de un ama de casa a tiempo completo con un trabajo fuera y decir cuál es más duro. Sin embargo, a menudo no se valora adecuadamente el trabajo dentro del hogar.
y por eso hay quien piensa que ser ama de casa a tiempo completo es más duro. Yo personalmente también lo creo. Pero al fin y al cabo, te mantiene tu marido mientras haces 3 comidas al día y duermes la siesta, ¿no? Viendo nuestra situación familiar, Emilio se encarga de todas las tareas domésticas como marido casero. Por lo tanto, la declaración de Raúl se basa claramente en su malentendido. Sin embargo, sus palabras y acciones dejaron una fuerte impresión en mi corazón, y no pude evitar sentirme incómoda. Tú nunca has vivido la experiencia de ser ama de casa a tiempo completo, así que es posible que no entiendas las circunstancias concretas. Cada persona tiene circunstancias diferentes y no puedes hacer afirmaciones generales sobre los demás. Me gustaría que te abstuvieras de juzgar y criticar a la gente basándote en meros atributos cuando no conoces sus circunstancias. ¿De qué tipo de circunstancias estás hablando? No puedo creer que digas cosas tan grandilocuentes siendo tú mismo tan pulcro. Noté que Fabián, que estaba sentado a la mesa con nosotros, miraba de un lado a otro entre Raúl y yo con una mirada ansiosa. Empatizando con sus sentimientos, decidí que aquella situación no debía prolongarse más y opté conscientemente por cambiar de tema. Raúl pareció momentáneamente disgustado, pero su interés se desvió rápidamente hacia el postre que había traído Emilio, con lo que el tema quedó temporalmente zanjado. Pensé que tal vez Raúl se sentía abrumado por la presión de los estudios y decidió no tomárselo demasiado en serio. Sin embargo, al día siguiente, Raúl apareció en el comedor con cara de orgullo y me lanzó una hoja de papel tamaño carta mientras yo tendía la colada. Mira esto. He encontrado este interesante post en internet y lo he imprimido. Fíjate bien en la sección de respuestas. Aunque era una mañana ajetreada y solo pude echarle un vistazo rápido, pude confirmar que el post había sido enviado desde la cuenta de un estudiante universitario. Al examinarlo más de cerca, Raúl acaba de decir una palabra antes de mi primera clase. Es realmente normal que las mujeres que, a pesar de ser amas de casa a tiempo completo, dejan que sus maridos les ayuden con las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Es como si buscaran un cajero automático que les proporcione dinero y solo existiera para hacer la comida como una máquina de cocinar en la cocina. Y sorprendentemente, hay quien sostiene que el trabajo de ama de casa a tiempo completo es mucho más duro que trabajar fuera. Deja de hacerme reír, en serio. En la sección de comentarios, hubo una serie de respuestas muy agresivas menospreciando a las mujeres. Una ama de casa que no ha trabajado ni un día en su vida no tiene credibilidad. Pero tú disfrutas de lujosos almuerzos con el dinero de tu marido, ¿verdad? Eso es divertidísimo. Las amas de casa a tiempo completo son perezosas. Huyen del trabajo. Sus cerebros se están degenerando y sus perspectivas se están estrechando. ¿Exiges que tu marido comparta las tareas domésticas mientras eres ama de casa a tiempo completo? Esa es una prueba definitiva de pereza. El contenido del post era tan ridículo que opté conscientemente por ignorarlo y seguir centrada en tender la colada. Sin embargo, durante ese tiempo, Raúl me habló con una sonrisa en la cara. Mamá, ¿de verdad te parece bien, siendo ama de casa a tiempo completo, que papá prepare las comidas? Al final, solo ves a papá como un cajero que te hace las tareas domésticas, ¿no? Aunque sus palabras me dejaron estupefacta, le contesté con calma. Da igual que seas ama de casa a tiempo completo o que trabajes. Todos somos una misma familia y vivimos apoyándonos unos a otros. La persona que puede hacer las tareas domésticas las hace cuando puede. Creo firmemente que esta es la forma natural de ser de nuestra familia. ¿Hay alguna prueba concreta al respecto? ¿O tal vez solo estás siendo desafiante? Las mujeres realmente se vuelven más descaradas a medida que envejecen. Es realmente extraño. Raúl no era así hasta que terminó el instituto, pero hace poco empezó a utilizar un lenguaje comercial como si fuera competente y a comportarse como si estuviera culpando a su familia. El mundo online ha cambiado su personalidad hasta este punto, y yo me sentía un poco asustada. Junto con mi sorpresa, ignorando mis sentimientos en ese momento, Emilio, que acababa de terminar de hacer tortillas, apareció de la cocina. Muy bien, es hora de comer. Es hora de comer. Por cierto, Ariana, hoy vas a comer en la cafetería que hay cerca de la estación, ¿verdad? Tienes razón, así que no necesito almorzar. No te preocupes. Gracias. Al oír nuestra conversación,
Raúl no pudo ocultar su sentimiento de superioridad y mostró una expresión burlona. «Oh, disfrutando de un elegante almuerzo en un café, ya veo». Emilio, ajeno a las sarcásticas palabras de Raúl, continuó preparando la comida mientras hablaba alegremente. «Ariana, siempre estás ocupada. Raúl, ya es hora de que te vayas a la universidad, ¿no? Tu comida está lista. Come rápido y vete». Raúl sonrió y le dijo esto a su hermano menor recién despierto, Fabián, mientras se levantaba. Realmente tenemos que tener cuidado a la hora de elegir pareja matrimonial en el futuro. Si nos equivocamos, podría ser el fin de nuestras vidas. Oye, ¿no vas a desayunar? No quiero contagiarme comiendo juntos. Hasta luego. Después de que Raúl salió de la habitación, Emilio ladeó la cabeza y murmuró con expresión desconcertada. ¿Qué le pasa a Raúl? ¿Será el estrés y la presión de los estudios? Tal vez. Entonces, no podía decirle a Emilio que Raúl le tiene rencor a las amas de casa, a pesar de que siempre ha dado todo por nuestra familia. Solo empañaría el ambiente. La mañana pasó volando sin apenas hablar. Por la tarde, volví a casa cuando empezó a llover a cántaros. No podía creer lo que veían mis ojos. Los libros que debían estar en la estantería del taller estaban esparcidos por todo el jardín. Los libros empezaban a desdibujarse por la fuerte lluvia. Fabián estaba sentado cerca llorando. «Fabián, ¿qué pasó aquí?» Mientras papá estaba de compras, de repente, se abrió la puerta de cristal de la sala y entró Raúl, tirando una pila de libros al jardín. Me puse pálido. «Oye, ¿qué haces? Algunos de estos libros ni siquiera son domésticos». Qué interesante. Quizá no sean muy apropiados para un ama de casa a tiempo completo. En ese momento, Raúl evaluó la situación con una sonrisa burlona y continuó hablando a su manera. Después de todo, papá es el que desembolsa el dinero para comprarlos, ¿no? A las mujeres les gusta mucho regalarse el dinero de otro. Es demasiado, así que pensé en hacerte un favor y tirarlos por ti. Los libros que Raúl tiró eran recursos inestimables que yo había pedido al extranjero para mi trabajo. Realmente necesitaba esos documentos para mi trabajo. Recógelos, por favor. A pesar de mi súplica, Raúl no parecía dispuesto a escuchar, lanzándome comentarios despectivos sobre las mujeres con una sonrisa burlona. ¿No puedes hablar con un poco más de lógica? Las mujeres tienden a emocionarse y yo no puedo con eso. Si estás tan alterada, no dudes en irte de casa cuando quieras. La rabia se agolpaba en mi interior. Sin embargo, comprendí que, llegados a este punto, dijera lo que dijera a Raúl, era poco probable que comprendiera y aceptara mis palabras. Estaba convencida de que lo mejor que podía hacer era seguir su consejo y salir de la casa. Está bien, me voy. Al decir esto, Raúl me estalló en carcajadas como si hubiera tomado la decisión equivocada. Esa es tu decisión final. ¿Cómo piensas ganarte la vida tú, ama de casa? Pues adelante, inténtalo. Suerte. Mi hijastro Raúl carece por completo de comprensión y empatía hacia nuestra familia, evaluando a las personas únicamente en función de su estatus social. Sentí que tenía que darle una lección y, con esa determinación en el corazón, decidí mudarme al campo. A los pocos días, nuestra nueva casa estaba rodeada de naturaleza, pero cerca de colegios y tiendas de comestibles, lo que la convertía en un lugar muy cómodo para vivir. Emilio y Fabián también se mudaron al campo conmigo. Emilio, que conocía los detalles del incidente, estaba bastante enfadado y expresó enérgicamente lo que pensaba. Creo que deberíamos darle un tiempo a Raúl para que experimente por sí mismo lo duras que pueden ser las tareas domésticas. Cuando Raúl se enteró de que nos íbamos a vivir al campo, se rió a carcajadas y se burló de nosotros. Vivir en el campo es perfecto para vosotros. Sin embargo, solo 3 días después de mudarnos, recibí una llamada de emergencia suya. Intenté cocinar y me quemé. Mi camisa está toda arrugada y cuando intenté plancharla, las arrugas empeoraron. No tengo ni idea de qué hacer. Asombrado y estupefacto por la voz casi llorosa de Raúl al teléfono, Emilio dijo: ¿Acaso ser ama de casa no es un trabajo fácil, como tú decías? Al decírselo, Raúl se apresuró a expresar sus pensamientos. Las tareas del hogar siempre han sido un papel asumido por las mujeres, ¿verdad? Es totalmente impropio de hombres que salen a trabajar y a ganar dinero. Así que
Por favor, llama enseguida a mamá. ¿De verdad te parece bien que dedique tiempo a tareas tan aburridas como las domésticas, aunque eso suponga volver a suspender los exámenes? En esta situación, Emilio se quedó totalmente estupefacto y puso sus sentimientos en palabras. Tengo que dejar claro que, en realidad, es tu padre el principal responsable de las tareas domésticas desde el principio. Por lo tanto, el argumento de que los hombres no son buenos en las tareas domésticas no se aplica en absoluto. Y quiero que lo entiendas. Al oír las palabras de Emilio, Raúl se sorprendió y le surgieron muchas preguntas, que expresó en voz alta. ¿En serio? Pero papá solía salir a menudo y, por el contrario, mamá estaba casi siempre en casa. A veces incluso salía a comer. Yo salía mucho porque estaba muy implicado en la comunidad. Entrenaba al equipo regional de fútbol y también era directivo de la asociación local de niños. Así que tenía que visitar escuelas y centros comunitarios con frecuencia en relación con eso. Incluso después de terminar mi mandato, me llamaron muchas veces para que ayudara a traspasar mis responsabilidades a mi sucesor. Pero, ¿cómo te las arreglabas para conseguir dinero para nuestros gastos cotidianos? Mamá trabajaba desde casa, era novelista. Seguro que ya te lo he contado, cuando ella y yo nos volvimos a casar. Había oído hablar de ello, pero no es solo el hobby de un ama de casa. Me cuesta creer que dé dinero. Raúl, no me digas que todavía no lo sabes. Una simple búsqueda en internet te sacaría el nombre de mamá fácilmente. De hecho, es una novelista bastante famosa. Además, se ha hecho un nombre como day trader, publicando varios libros. La razón por la que de vez en cuando trabajaba en cafés era para reunirse con sus editores. Raúl, preso del pánico, empezó a buscar mi nombre y, al ver los resultados de la búsqueda, expresó su sorpresa en voz alta. Seguramente nunca había oído hablar de ningún nombre de novelista porque él lee sobre todo cómics. No me digas que la que ha mantenido a nuestra familia hasta ahora ha sido mamá, y papá ha dependido enteramente de ella para vivir. Emilio reaccionó al comentario de Raúl con un gesto de profunda frustración, aunque sereno. ¿Qué quieres decir con depender enteramente? Elige bien tus palabras. Ya eres un adulto por edad, así que si dices que he estado viviendo de mamá, significa que tú has estado haciendo lo mismo. Sus palabras parecieron herir el orgullo de Raúl. Le replicó en voz alta, enfadado, y colgó el teléfono. No seas ridículo, lo rechazo completamente. Viviré por mi cuenta. No voy a pediros ayuda. Ganaré mi propio dinero y me aseguraré de aprobar mis exámenes. La llamada se cortó de repente y Emilio no pudo evitar soltar un profundo suspiro. Me pregunto cómo piensa Raúl independizarse y vivir por su cuenta. Sí, $10,000 que ha ido ahorrando poco a poco desde joven, así que de alguna manera se las arreglará. Le dimos ese billete cuando se graduó de la secundaria. Además, puede que también esté pensando en ganar dinero trabajando a tiempo parcial. Aunque eligió su camino, no estaba claro si podíamos decir que era realmente independiente. Sin embargo, nosotros, como sus padres, decidimos prestar silenciosamente atención a sus futuras acciones y vigilarle. Pasaron semanas y volvimos a recibir una llamada suya. Cuando contestamos, habló con un tono excesivamente confiado y superior. ¿Por qué me han cortado la luz y el gas? No puedo usar internet e incluso he recibido una carta instándome a pagar el alquiler. ¿Pueden pagar rápido lo que hay que pagar? Sois demasiado lentos gestionando las cosas. Sorprendidos por sus repentinas palabras, Emilio y yo nos miramos inmediatamente y en nuestras mentes flotaron signos de interrogación. Raúl, espera un momento. Dijiste que querías ser independiente, ¿no? ¿Y ahora pides ayuda a tus padres? ¡Cállate! ¿Intentas eludir tus responsabilidades como padre diciendo esas cosas? No muy convencidos, decidimos profundizar en sus palabras para entender sus verdaderas intenciones. Según él, utilizó la cartilla de $10,000 que le habíamos dado antes y se aventuró en el mundo de la inversión. Sin embargo, como empezó a invertir sin estudiar bien de antemano, sus inversiones fracasaron y perdió todo el dinero que había ahorrado. Después de eso, decidió a regañadientes empezar a trabajar a tiempo parcial en una gasolinera cercana, pero le costó aprender las tareas del trabajo. Además, como no se le daba bien socializar, tenía problemas de comunicación en el trabajo y acabó dejándolo al cabo de una semana.
¿Mamá se dedica al day trading? No me lo puedo creer. Es imposible que una mujer pueda hacer algo tan difícil, ¿verdad? Y vosotros os mudasteis al campo porque no podíais permitiros comprar una casa en la ciudad, ¿verdad? A pesar de las palabras de Raúl, la actitud de Emilio no cambió y respondió con tono severo. Los padres son responsables de criar a sus hijos hasta que se hacen adultos. Por supuesto, la relación padre-hijo continúa después, pero tú declaras que no vas a contar con tus padres y los ridiculizas. Si quieres ayuda, primero debes admitir tus propios errores. No he cometido ningún error. Todo el mundo en las redes sociales dice que soy una víctima de mis padres. Da igual. Sigues siendo un esclavo de las mujeres, papá. Después de que Raúl colgara el teléfono, pensé de repente en la cuenta de redes sociales de estudiantes universitarios que nos había enseñado antes, y hablé con Emilio. Oye, sobre la cuenta de redes sociales de estudiantes universitarios que Nicolás nos mostró antes. Los ojos de Emilio se abrieron de par en par, y 3 días después, Emilio y yo emboscamos a Raúl en la estación de autobuses más cercana a nuestra nueva casa y lo acorralamos. ¿Cómo sabíais que estaba aquí? Al ver que Raúl temblaba de rabia, saqué mi smartphone. Necesitaba hablar con él con calma. Antes, la cuenta de estudiante universitario que me mostraste. En realidad, era tu cuenta. La cara de Raúl se puso roja al instante y trató desesperadamente de negarlo. Sin embargo, yo continué con calma. Desde el principio sentí que había algo raro en esa cuenta. Los posts que mostrabas tenían similitudes con tu vida cotidiana. Publicar ese texto tan familiar me llamó la atención y decidí investigar. En los posts del día en que lanzó mi libro Al Jardín, había un post de esa cuenta que decía: un justo castigo para el ama de casa perezosa. Y eso no era todo. También había mensajes que decían: mis increíbles padres me abandonaron. Voy a ganar dinero en bolsa y a enseñárselo a mis padres. Y me han cortado la luz. No puedo vivir así. Todos coincidían con la situación y el momento de nuestra familia. Tienes que tener cuidado con tus acciones en Internet. Recuerda que si no publicas con un margen de tiempo, es fácil que te identifiquen. Raúl intentó replicar desesperadamente, pero no le salieron las palabras. Su rostro palidecía y abría y cerraba la boca repetidamente. Había que afrontar este hecho y encontrar una solución. Sí, por los posts de esta cuenta, dedujimos que hoy planeabas asomarte a escondidas a nuestra casa. El post de ayer de la cuenta de Raúl decía: quizá mañana vaya a ver la casa de mis padres tóxicos que me abandonaron. Seguro que es una casa cutre, pero haré una foto y la expondré. Y como posteó que hoy subiría al autobús, sabíamos exactamente cuándo llegaría a la parada más cercana. Hablar aquí no resolverá nada. Vayamos a casa y hablemos. Siguiendo mi sugerencia, los tres, Raúl, Emilio y yo, empezamos a caminar hacia casa. Raúl refunfuñó: me llevan a una casa sucia y destartalada, ¿no? Nos siguió, quejándose. Sin embargo, en cuanto anduvimos unos 5 minutos y abrimos la verja de nuestra casa, se quedó tan sorprendido que se le cayó la mandíbula. Su sorpresa era comprensible. La familia que él pensaba que había caído en desgracia y vivía en una casa destartalada, en realidad vivía en una mansión, con un aspecto grandioso y lujoso. No puede ser, ¿viven aquí? Esto tiene que valer más de 1 millón de pavos, ¿no? Respondí con calma. Sí, así es. Papá quería dedicarse a la agricultura, así que nos mudamos al campo, donde pudimos conseguir un gran terreno. El verdor es hermoso, el aire es delicioso, y es el lugar perfecto para mis actividades de escritura. Además, Fabián se lo pasa en grande jugando en el campo y la montaña con sus amigos todos los días. En ese momento, un hombre apareció desde el interior de la mansión. Se acercó con actitud enérgica y habló en tono refinado. Milord, bienvenido a casa. El baño está listo para usted. ¿Le apetece tarta de manzana de postre después del baño de hoy? ¿Por qué hay un mayordomo aquí? Raúl tenía una expresión de asombro en el rostro, a lo que respondí en tono ligero. Sí, la propiedad es inmensa y era difícil de manejar. Por eso decidimos contratar un mayordomo y criadas. Mientras miraba la cara de sorpresa de Raúl, le hablé al mayordomo. Entonces, ¿podría traer primero el postre?
Tenemos que hablar con nuestro hijo. Desde luego, te acompaño a la habitación de invitados, dijo el mayordomo cogiendo la mochila de Raúl. Aunque desconcertado, Raúl nos entregó su mochila y nos siguió. De camino, llegamos a la habitación de invitados. Cautivados por la impresionante entrada, el vasto pasillo y el hermoso paisaje del jardín, pisando la hermosa alfombra persa de la habitación de invitados, nos sentamos a la mesa de estilo gótico y volví a preguntarle a Raúl en voz baja. Pregunté, ¿tienes algo que quieras contarnos a tu padre y a mí? Sorprendido, Raúl abrió la boca y soltó sin querer. Oh, esto es impresionante. Está muy bien que una mujer marque en un sitio como este, pero esto no lo has conseguido con apuestas o dinero turbio, ¿verdad? Bueno, olvídate de eso, pero tiene que haber algunas habitaciones extra en una casa grande como esta, ¿eh? Si me consiguieras una habitación libre, quizá me lo pensaría. Suspiré ante sus palabras. Esperaba que vivir solo cambiara tu actitud, pero aunque vivieras en una casa tan lujosa, ¿piensas seguir burlándote de tu madre? Ya está bien. Estoy completamente harto de tu actitud. En ese momento apareció el mayordomo, sirviendo la tarta de manzana con frutas y té. Emilio se dirigió al mayordomo. Raúl tiene previsto volver pronto al centro de la ciudad, así que no hace falta que le traigas el postre. Fabián tiene pensado traer a unos amigos, así que por favor, llévales el postre. En ese momento, sin embargo, Raúl protestó. ¿De qué estás hablando? No me voy a ir. Me quedé mirando a Raúl con frialdad y Emilio continuó con palabras severas. Quien desprecia a su madre no tiene derecho a quedarse en esta casa. Por favor, váyase inmediatamente. La cara de Raúl mostró enfado. Maldita sea, increíble. A mi propio padre se lo ha llevado una mujer cualquiera, exclamó. En ese momento, una profunda tristeza apareció en el rostro de Emilio. Se levantó con calma y continuó hablando. Si eso es todo lo que se te ocurre, está bien. No creo ser lo suficientemente capaz para convencerte ahora. Por favor, vete, solo vete. La cara de Raúl parecía a punto de llorar mientras se levantaba violentamente. Se marchó, escupiendo de despedida. No volveré jamás. Sin embargo, le perseguí y le dije, «Raúl, espera». Se detuvo y se dio la vuelta. Me apresuré hacia él y le dije, «Tu padre dijo eso, pero toma esto. Por favor, úsalo con cuidado». Le entregué un sobre y Raúl me miró sorprendido. Dentro había dinero suficiente para cubrir sus gastos hasta el año que viene. A partir de ahora, tendrás que hacer todo tipo de pagos tú mismo. La matrícula se descuenta automáticamente de la cuenta bancaria de tu madre, así que no te preocupes. Los exámenes de la universidad pueden ser difíciles, pero por favor hazlo lo mejor que puedas. Cuida tu salud, Raúl. Tratando de contener las lágrimas, Raúl asintió y se fue. Después de eso, no hubo contacto con él, y sus cuentas en las redes sociales fueron borradas. Emilio mantuvo su postura severa hacia Raúl. Yo sentía lo mismo, pero como padre, no podía evitar preocuparme. De vez en cuando, preguntaba en secreto por el bienestar de Raúl. Parecía que le costaban las tareas domésticas, pero asistía a clase con diligencia y se esforzaba en estudiar para los próximos exámenes. Unos meses más tarde, Emilio, Fabián y yo visitamos el mismo lugar. En la estación de autobuses más cercana, una vez más, recibimos una llamada de Raúl la noche anterior, diciendo que tenía algo importante de lo que hablar y que quería quedar. Cuando llegamos al lugar del encuentro y vimos a Raúl, tenía una sonrisa diferente, feliz y aliviada, como si se hubiera liberado de sus problemas. Nos condujeron a la habitación de invitados de la casa, y Raúl expresó primero su profunda disculpa. Entonces sí que me pasé de la raya. Dije cosas terribles y tiré el libro. Siento mucho haber asustado también a Fabián. Emilio y yo nos miramos y sonreímos. Estuviste realmente horrible. Fue todo un shock. Raúl habló con expresión tímida y luego nos dijo algo importante. Me han aceptado todos los exámenes de este periodo, así que tengo que pedirte un favor con respecto a la matrícula para el siguiente grado. Aplaudí con fuerza. Eso es fantástico, enhorabuena. Por supuesto, te ayudaremos con la matrícula. Bien hecho, es realmente un logro extraordinario. Eres muy trabajador, como tu madre.
Así se hace, Raúl. Todo el mundo comete errores en algún momento de su vida. Sin embargo, lo más importante son las acciones y elecciones que uno hace después. Hay mucho que podemos aprender de Raúl. Puede que una vez estuviera perdido y a punto de equivocarse de camino, pero ahora avanza en una nueva dirección. A través de esta historia, espero sinceramente que a ti también te espere un futuro maravilloso.